¿Alguna vez has hecho una promesa a Dios que no has cumplido? Bienvenidos sean cada uno de ustedes, familia. Realmente para nosotros es un placer y un gusto que estén conectados con nosotros, ya sea a través de la radio en la ciudad de Puebla o a través de nuestro canal de YouTube. Para nosotros el estar conectados con ustedes es un impulso de fe, porque tú y yo podemos crecer juntos en sabiduría a través de esta serie de Eclesiastés. Y hoy, familia, vamos a estar hablando de un tema importante sobre la adoración a nuestro Dios, sobre una adoración genuina, ya que la vida cristiana literalmente no es un asunto fácil, no es un asunto superficial, ni se trata de una serie de actos sin sentido. Literalmente el ser cristiano va más allá, es un llamado totalmente profundo a vivir con propósito, a vivir con sentido, y literalmente este propósito y este sentido debe de estar completamente enfocado en lo más importante. Y esto más importante, presta atención, es una relación genuina con nuestro Dios. Y es que como seres humanos, familia, a menudo podemos caer en la trampa de que la adoración, pues únicamente es como una parte de nuestra rutina religiosa o de nuestra rutina cristiana. Pero lo cierto es que la adoración va más allá. La adoración, literalmente, yo te podría decir que es el corazón de nuestra relación con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú y yo vivimos día a día en nuestro caminar, siempre necesitamos recordar que Él está cerca de nosotros, que Él vive en nosotros y que siempre tenemos que ser totalmente genuinos y verdaderos con un corazón abierto a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es soberano, un Dios que lo sabe todo, que es omnisciente, que es omnipresente y que literalmente Él está metido hasta la cocina de tu corazón, hasta la cocina de tus pensamientos, de tu cerebro, y que Él sabe todo lo que hay en cada uno de nosotros. Y si nosotros cuando venimos a Él tratamos de alguna manera de versearlo, pues Dios conoce cada una de nuestras intenciones. Y por eso es que cuando tú y yo adoremos a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, con un corazón reverente ante nuestro Creador. Así que el día de hoy yo te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y hoy vamos a estar viendo Eclesiastés capítulo 5 versos del 1 al 7. Así que por favor voy a invitarte a que donde quiera que estés, juntos vayamos leyendo verso a verso lo que Dios quiere enseñarnos. Pero antes voy a invitarte a que por favor de volada cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder estar delante de tu presencia para poder aprender más de tu sabiduría, Señor, para poder entender y comprender cómo debe de ser una relación genuina contigo, una relación en la que a ti te agrade, Señor. Y por favor, hermoso, precioso Jesús, obra y actúa en el corazón de cada uno de los que nos están escuchando, de cada uno de los que nos están viendo, para que podamos entender cómo debe de ser una adoración que sea real y completa para ti, hermoso Dios. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias por tu atención. Amén. Muy bien, pues el capítulo 5 dice en el verso 1 de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y aquí lo que podemos ver es que Salomón literalmente nos está dando una advertencia de cómo tú y yo debemos acercarnos a la casa de Dios y cómo es que debemos literal posicionar nuestro corazón cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y aquí podemos ver que inicia diciendo: guarda tu pie. Y esto de guarda tu pie no se refiere a algo físico en el que tú digas, ay, pues no voy a dar el paso, o pues que no vean mis pies, no a llevar sandalias a la iglesia. No se trata de algo físico, sino de algo espiritual. Y aquí nos está diciendo que cuando tú y yo entramos a la casa de Dios, debemos de hacerlo tal cual, con una actitud que sea
de reverencia, con una actitud prudente y sobre todo con un corazón dispuesto a aprender de nuestro Dios. Y es que esto es un llamado, familia, que tú y yo debemos de reflexionar literalmente que estamos en la casa de Dios, a literalmente reflexionar antes de querer tomar cualquier acción dentro de la casa de Dios, que estamos en la casa de Dios. Reflexionemos y dimensionemos lo importante que es eso. Y es que en un mundo en el que tú y yo vivimos tan apresurados, tan acelerados, pues que está siempre en constante movimiento, pues a veces todo lo queremos hacer así como a las prisas, no rapidito. Pero también cuando estemos delante de la presencia de Dios tenemos que tomar un momento de calma, un momento de pausa y entender y comprender que cuando tú y yo vamos a la casa de Dios no es para que sea de una manera express, sino es para que sea un momento en el que tú y yo podamos tener esa interacción tan real y tan cercana con nuestro Dios. Así que recuerda que cuando tú y yo entramos a su casa, no tenemos que tomar eso a la ligera. La presencia de Dios es real en su casa. Ahora, cuando tú y yo vamos a la casa de Dios, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Acaso estás pensando en el impacto de estar delante del Creador del universo? Nos hemos puesto a pensar eso, en el que cuando tú y yo estamos en su casa, literalmente estamos delante del Creador, del que creó todo. Y esto, familia, lo que Salomón nos está haciendo es una invitación, literalmente, a hacer una pausa, a enfocarnos a reconocer quién es Dios. Y no se trata únicamente de ir corriendo hacia la iglesia como si fuera una tarea más y como que pues ya estás viendo el reloj, ¿no? De, pues ya se tardó el pastor en la prédica, o ya se echaron un chorro de alabanzas los del grupo de alabanza, ¿no? ¿A qué hora nos vamos a ir? Ahora sí ya se tardaron. No tenemos que ir con esa disposición de ir apresurados, sino todo lo contrario. Tenemos que estar con un corazón dispuesto, con un corazón calmado, con un corazón relajado, dispuesto a escuchar la voz de Dios y adorar de manera sincera, familia. Y esto es algo que es esencial para todo cristiano. Es literalmente fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra adoración empieza desde mucho antes de ir a la iglesia. Esto es verdad, familia. Dijera nuestro pastor, el domingo inicia desde el sábado. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas el sábado por la noche puede afectar de manera positiva o de manera negativa la mañana del domingo. Y es que tenemos que ponernos bien listos. A veces le puedes decir a alguien, ¿qué onda, brother? ¿Traes mucho sueño? Sí, es que me aventé la pelea del Canelo, ¿no? Y me dormí bien noche. Bueno, tenemos que estar al tiro cuando tú y yo vayamos a la casa de Dios. La adoración comienza, familia, desde antes de llegar a la iglesia. No es cuando pues el pastor pues ya subió al púlpito o cuando el grupo de la alabanza ya está empezando a cantar. No, la adoración real empieza desde nuestro corazón, el cómo tú y yo estamos yendo delante de la presencia de Dios. Ahora, también dice este versículo, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y en este segundo consejo que Salomón nos está dando es que hoy muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia, tal vez podemos venir a la iglesia con más expectativa de que nosotros le hablemos a Dios en lugar de que Dios nos hable a nosotros. En que siempre cuando vamos pues es como para pedir y externar nuestras preocupaciones y que el Señor resuelva. Y déjame decirte algo, eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es más para oír. Lo que tú tienes que hacer es ir a la casa de Dios para escucharle a Él. Y Salomón está diciendo que la adoración comienza cuando tú te tomas el momento de escuchar. ¿Me explico? La adoración genuina no comienza con tus palabras, sino con nuestra atención, con nuestra disposición para escuchar
la voz de nuestro Dios. Si nuestra adoración solamente fuera un intercambio de palabras, pues entonces estamos ofreciendo el sacrificio de los necios, porque normalmente nuestras palabras van a ser pues necias, o vacías. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer estar pidiendo por nuestros intereses. ¿Me explico? Entonces, lo que Salomón está diciendo aquí es, hey, tú vas a querer empezar acá a hablar y vas a tal vez empezar a hacer como, a querer intentar hacer intercambios con Dios, ¿no? Señor, si tú haces esto, pues yo te doy esto, ¿no? Como si eso fuera como algo que Dios necesitara, ¿no? Pues, sí, si Él me da esto, pues yo le tengo que responder con la siguiente manera, y pues las cosas no funcionan así, no son trueques dentro de la iglesia, no es así. Cuando tú y yo intentamos hacer eso, nos estamos equivocando, familia. Cuando tú y yo vamos a la casa de Dios es para escuchar a nuestro Señor, y por eso es que aquí Salomón lo describe como el sacrificio de los necios que tú vas a tratar de ofrecer para querer recibir, y no funciona así. Cuando tú y yo vayamos a la casa de Dios, debemos literalmente de comprender ante el Dios que nos estamos acercando. Hoy hemos estado viendo a través de la serie de Salmos, a través de las series de Job y también de que acabamos de iniciar, Isaías, podemos ver cómo Dios literalmente es un Dios santo, un Dios que es literalmente enorme y grande y predominante e inigualable e increíble. Y todos esos aspectos, familia, tienen que estar conscientes en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se acerque a Dios, tiene que ser un corazón que literalmente vaya con disposición, no que vaya por costumbre o que vaya a regañadientes. Es un corazón que debe de ir literalmente con toda la expectativa de tener ese encuentro real y profundo con Dios. El pastor nos ha dicho, imagínate que Jesucristo anunciara, voy a ir a la iglesia este domingo. ¿Sabes cuánta fila habría para poder ingresar a la iglesia? Habría muchísimos, pero es real esto. Nuestro Señor Jesús está todos los domingos con nosotros en su casa, o también en las reuniones que podamos tener entre semana. ¿Me explico? Así que, familia, el verdadero sacrificio que tú y yo podamos hacer cuando nos acercamos a Dios es literalmente entregar ese corazón a escuchar, ese corazón obedecer. Y cuando tomamos en serio lo que Dios nos dice, cuando estamos dispuestos a escuchar cada una de sus palabras, y cuando dejamos que su voz cambie nuestra vida, entonces estás haciendo lo correcto, entregando un corazón sincero, humilde, un corazón que literalmente tiene esa necesidad de Él para poder corregir y vivir de una manera correcta. Recuerda que el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, es para darnos sabiduría de cómo tenemos que actuar. Y hoy Dios nos está diciendo cómo debemos de actuar en su casa. Dice la palabra de Dios en el verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Y bien, familia, aquí lo que Dios nos está hablando es que a veces nosotros podemos querer dar opiniones, querer hablar, y a veces no estamos pensando claramente lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Incluso a veces nosotros podemos ofrecer ciertas cosas y no lo estamos pensando bien, no estamos actuando sabiamente. Y aquí, por ejemplo, cuando inicia este verso 2 diciendo, no te des prisa con tu boca, ¿cuántas veces cuando oramos en la iglesia tal vez nos pueden salir palabras rápidamente sin pensar y sin darle sentido en nuestro corazón porque no las procesamos y únicamente hablamos por hablar? Y es que déjame decirte que la
rapidez de hablar no es sabiduría, es todo lo contrario. Y Salomón nos está recordando que cuando estamos delante de la presencia de Dios, debemos de detenernos a pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú y yo estamos delante de la presencia de Dios, a veces se nos puede hacer muy fácil empezar a querer hablar por hablar, empezar a querer orar por orar y empezar así como a llenarte de palabras, ¿no? Y realmente no es el sentido al cual tú y yo tenemos que ir, sino que tenemos que ir al sentido de escuchar. Y esto es un desafío para nosotros, familia. Hoy en día, el mundo, la cultura en donde tú y yo vivimos, siempre va a valorar las palabras rápidas, las respuestas instantáneas, pero Dios nos está llamando a que cuando vayamos a su casa, demos un espacio de calma. Ahora sí que serénate cuando vayas a la iglesia. Y a veces necesitamos tomar ese momento, familia, de silencio, en medio de la adoración, para simplemente escuchar a Dios, para escuchar su dulce voz, para poder entender y comprender con sus palabras lo que Él quiere de nosotros, para permitir que su Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. No que a veces pueda haber momentos en que dentro de algunas iglesias pues todos están hablando y hay mucho ruido y no permitimos que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Debemos de escuchar su voz, familia, no de escuchar a los demás o de nosotros estar interrumpiendo a Dios mismo. Dice el verso 2, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Por tanto, ¿qué? Sean pocas tus palabras. Y no me estoy sacando yo este rollo de la manga o porque queramos decir que pues no hables, no estamos diciendo eso o no estoy diciendo eso, sino que deben de ser pocas tus palabras, que tú tienes que ir a escuchar, a oír la voz de Dios. Y esta es una invitación a que la adoración que tú y yo tenemos que tener con Dios tiene que ser reflexiva, tiene que ser sincera, que no dependa de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de nuestro corazón, familia. En nuestra vida diaria nos vemos rodeados a veces de voces, de opiniones y de ruidos, pero sin embargo, cuando tú y yo estamos delante de la presencia de Dios, debemos de recordar la grandeza de nuestro Dios. Y también tenemos que recordar lo pequeños que tú y yo somos. Nuestro Dios es el creador del universo y nosotros somos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Ahora, familia, algo que es increíblemente relevante es reconocer nuestra limitación en nuestras palabras. Porque a veces, aunque tú quieras aventarte el mejor rollo, el mejor discurso delante de Dios, tienes que recordar que Él es el creador del universo entero. Así que, por muchas palabras que nosotros tengamos, pues ¿qué vamos a poder decir que Él lo sepa, que Él no lo haya considerado ya? ¿Me explico? No necesitamos hablar mucho para que Él nos escuche. A veces una sola palabra salida del corazón, una oración sincera, es más efectiva que 1000 palabras vacías. Entonces, familia, tenemos que ir siempre a la casa de Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto, no queriendo persuadir ni engañar a Dios, porque Él lo conoce todo. Él sabe realmente cada una de nuestras intenciones. Él pesa nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y esta es una advertencia también que Salomón nos está dando, el peligro de estar tan distraídos, familia. El peligro de literalmente estar distraídos por todas las preocupaciones que tenemos, por todas las actividades que tenemos. Y a veces, por tan ocupados que estamos,
nos podemos llegar a olvidar de lo que realmente es lo más importante. Y que lo que te decía al inicio, lo más importante de todo cristiano es su relación con Dios. Es su relación con Dios. Así que familia, cuando tú y yo vayamos a ese encuentro con nuestro Dios, debemos literalmente de hacer a un lado lo que haya en nuestra mente, lo que haya tal vez de presión por las circunstancias que a veces podamos tener en la vida. Literal, no tenemos por qué desviar nuestra atención de Dios a escucharle. Y por eso es que a veces desviamos la atención de Dios porque queremos que Él sea quien preste atención cuando nosotros somos los que tenemos que prestar la atención. ¿Me explico? Y Salomón usa esta imagen del sueño para describir cómo la ocupación excesiva nos puede hacer insensibles a la voz de Dios. Y es que muchas veces, familia, también cuando tú y yo podemos estar tan saturados, tan ocupados, ponemos en primer lugar tal vez nuestro trabajo, ponemos en primer lugar tal vez nuestra familia, ponemos en lugar tal vez primero nuestros hobbies, pero Dios te está diciendo que el primer lugar en tu corazón es Dios. La verdadera adoración es tu relación con Dios. No tienes por qué estar haciendo a un lado, evadiendo su voz, sino todo lo contrario. Debes de venir a Él completamente rendido a Él, con un corazón listo para aprender y comprender lo que Dios quiere. Amén, familia. Dios nos está invitando a acercarnos a Él con un corazón puro, con un corazón dispuesto a escuchar, a recibir lo que Él tiene para nosotros. A veces podemos ir a la iglesia y tener tal vez nuestro celular tratando de responder los pendientes, o tal vez estás yendo a la iglesia y estás pensando en si va a llover más tarde y dejaste la ropa afuera, o tal vez estás pensando en qué voy a comer más tarde. No le he hablado a mis hermanos para ponernos de acuerdo en vernos más tarde, y en lugar de estar prestando atención a la voz de Dios, estás prestando atención al ruido del mundo. Y nuestra mente siempre va a estar llena de distracciones. Y nuestras palabras también van a estar llenas de vacío. Entonces, estamos perdiendo lo que realmente es la adoración a nuestro Dios. Así que, familia, hoy yo te invito a que cuando vayamos a la casa de Dios, vayamos con un corazón reverente a Él. Hoy, familia, te invito a reflexionar, que prestes atención al lugar donde tú estás pisando. Es un lugar donde Dios está presente. Yo quiero preguntarte, ¿vienes a Dios con un corazón reverente, listo para escuchar y para obedecer? Amén. Así es como nosotros vamos. Y si no lo hemos estado haciendo así, debemos de hacerlo, familia. Ir con un corazón reverente, listo para escuchar y para obedecer. No con un corazón listo para pedir y para mandar y para decir, no voy a aceptar un no por respuesta. No. Eso, aquí estamos viendo que es antibíblico. Dios nos está diciendo que debemos de ir con un corazón reverente, con un corazón dispuesto, con un corazón que literalmente tenga claro quién es Dios. Que nuestra adoración, familia, no sea superficial, nada más de ir y aplaudir, sino que debe de ser una expresión auténtica de nuestro amor, de nuestro respeto hacia nuestro Dios, hacia aquel que merece toda la gloria, hacia aquel que merece toda la honra, hacia aquel que merece todo el honor, hacia aquel que merece todo el poder, hacia aquel que tiene toda majestad. ¿Me explico, familia? Hacia ese Dios tú tienes que estar entendido y reflexivo de dónde estás en la casa de Dios. Que nuestra adoración, familia, tanto en la iglesia como en nuestra vida, sea un reflejo y un corazón que honre a Dios
siempre con reverencia. Amén. Oramos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder aprender que debemos de venir a ti con un corazón sincero, de venir a ti con un corazón que literalmente esté abierto a recibir lo que tú tienes para nosotros, a poder entender y comprender cada una de tus palabras, y no solamente entenderlas y comprenderlas, sino también ponerlas en práctica y vivirlas, Señor. Por favor, obra y actúa en cada una de estas hermosas personas que han llegado hasta el final de este estudio, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas con tu amor, con tu misericordia, y porque agradezco muchísimo siempre tu atención a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Te amo, familia. Que tengas una gran noche. Que Dios te bendiga. Bye, bye.